este texto en Filipenses capítulo 3 versículo 7, la escritura nos dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. Él mismo se titula fariseo de fariseos. Y en una ocasión afirmó que entre los contemporáneos de su época no había alguien tan celoso como él en cuanto a las cosas de la ley. Y lo demostró persiguiendo a los cristianos en su tiempo. Pero en este texto se dio cuenta que había cosas mucho más importantes y profundas. Cosas por las cuales valía la pena retractarse y volverse de ese camino. Había un amor superior. De tal manera que pudo estimar todas las demás cosas como pérdida. Eso me recuerda la historia acerca de un siervo de Dios llamado Juan, que le sentenciaron a cumplir 15 años en la prisión Miguel Castro por sus actividades terroristas. Juan comprendía cómo pensaban los terroristas. Él era un guerrillero del grupo comunista conocido como el Sendero Luminoso. Tal vez alguno de ustedes ha escuchado acerca de ese grupo. Su responsabilidad era enseñar a otros cómo matar y cómo destruir. Él era un oficial de alto rango. Él era experto en dinamita, armas y aniquilación. Y su trabajo le apasionaba. Le inspiraba el arte de la muerte. Juan continuó su trabajo en prisión mientras trabajaba tratando de reclutar a un joven llamado Fernando para la milicia. Se dio cuenta de que muchas de sus ideas marxistas no estaban funcionando con él. A cambio, Fernando le hizo a Juan una aguda pregunta. Le preguntó, si murieras esta noche, mi amigo, ¿dónde pasarías la eternidad? Juan había visto o planeado los innumerables muertes de otros, pero nunca había considerado su propia muerte. La pregunta de Fernando comenzó a molestarle, y Fernando continuó hablándole cada día acerca del amor y el sacrificio de Cristo. Y finalmente Juan, ese hombre con una mente asesina y letal, creyó en el Señor. Fernando le alentó a convertirse en un discípulo de Jesucristo y le dijo que del mismo modo que le había dado su vida a la revolución, ¿por qué no le daba su vida a Cristo como Señor? Con el tiempo, Juan se convirtió en un pastor en el grupo, en la cárcel. Juan reclutaba personas para la escuela de la milicia, pero en la cárcel ahora organizaba escuelas dominicales. Su misión de muerte cambió ahora para ayudar a otros a encontrar lo que él encontró, la vida eterna. Esto nos debe poner a pensar en las pasiones de la gente. Las pasiones de la gente le proporcionan a muchos un sentido de inspiración y de destino. Algunas personas, por ejemplo, tienen pasión por su trabajo. Otras le apasiona su familia, otras le apasiona las causas que se oponen de forma directa a las cosas de Cristo. Me acuerdo en la escuela, en la universidad, yo pertenecía a un grupo que se llamaba la V, y en una ocasión una maestra se levantó para hacernos la contra. Pero un hermano me dijo, no te preocupes, cuando Dios está en el asunto, las cosas permanecen y Él sabe cómo ordenar los pasos del hombre. Y eso me puso a pensar en el poder de Dios para cambiar y ordenar los pasos humanos. Fíjense, Pablo tenía una inspiración y una pasión por lo que él creía y perseguía a los cristianos. A los que persiguen a los cristianos en muchos países del mundo no se les puede acusar de indiferencia. Ellos son proactivos en destruir la fe, en destruir los argumentos, en destruir a las personas, en matar. Son implacables en la determinación. Imagínate que esa determinación también estuviera en los creyentes. Imagínate que esa determinación implacable estuviera en ti, pero no para hacer lo malo, sino para servir a Cristo. Así como le ocurrió a Pablo,
que con la misma fuerza y determinación que persiguió a la iglesia cuando el Señor le salvó, persiguió todo lo que tenía que ver con Cristo. Él quería experimentar todo lo de Cristo y quería caminar en esa obra. Fíjate que Dios está en el negocio de cambiar vidas para hacerlas nuevas. Como en el caso que leí ahorita, Juan comenzó a reclutar a otros para Cristo con la misma pasión que antes sentía por el marxismo. Pero Dios tomó su pasión perversa y la convirtió en una pasión por Cristo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Deberíamos orar de la misma manera. Ore para que Dios transforme cualquier cosa que esté compitiendo por tu devoción espiritual. Pídele que Él te dé un deseo ardiente de promover el reino de Dios y su justicia. Gracia y paz, hermanos.